Oyentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana, 30 minutos. A partir de este momento comenzamos nuestra edición de En Contexto, que es el programa hermanito de Desde Buena Mañana, el que empezamos a las 5 de la mañana. La información, las noticias desde los lugares, de los hechos, los expertos, tantas cosas que tenemos que comentar, tantas cosas que tenemos que preguntarle a los expertos y a los protagonistas de lo que está pasando en este momento en el país. Pero también muchas noticias, muchísimas, que están sucediendo hasta ahora a nivel internacional, que dan cuenta, por ejemplo, de la tensión que ha vuelto a surgir en torno, por ejemplo, entre Donald Trump y el presidente ruso, el señor Putin. De eso tendremos más información más adelante, porque es una declaración que acaba de entregar el líder ruso. Aquí a nivel nacional, varias cosas, lastimosamente, y desde muy temprano, Desde Buena Mañana, hemos estado informando sobre lo que ha pasado en carretera. No ha sido una buena mañana, creo que nos hemos comportado muy mal. Creo que los accidentes de tránsito que están cobrando tantas vidas, pues hoy tuvieron un ingrediente, yo no sé, especial, que a veces, como lo dijimos alguna vez con Lorena, ocurre un accidente y comienza como una racha, como si todo se contagiara en las carreteras y provocando heridos y muertos, como ha pasado esta mañana en Limón. De todo esto vamos a tener el reporte completo, sin duda alguna, porque tiene que ver con lo que está sucediendo en carretera y además porque es un año en la que las carreteras han cobrado muchísimas vías hasta el momento. Además, vamos a tener información política. Hoy la política seguirá siendo gran protagonista, de eso tampoco tenemos dudas, porque lo hemos sentido durante estos días y así será. Está jugando además la selección sub-17 a esta hora de la mañana, así que vamos a tener información de cómo va. Les adelanto, vamos perdiendo. Uy. La ventanita con ustedes está abierta, el 7003-1234, 7003-1234. ¿Cómo estamos, Lorena? ¿Cómo va? Buenos días, don Henry. Sí, qué mañana más complicada a nivel de carretera. Desconocemos circunstancias específicas por las que se dieron este montón de accidentes que tuvimos durante esas primeras horas que les estuvimos hablando. Teníamos un vuelco, luego nos llegaba información sobre otro y así estuvimos hasta que en el caso de Limón resultó ser muy trágico. Muy grave, muy grave. Y tenemos detalles que vamos a compartir de inmediato, así que bienvenidos. Las 10 de la mañana, 34 minutos. La ventanita, repito, está abierta con el 7003-1234 para que nos escriban cómo están las calles a esta hora de la mañana. Hay sol, hay un buen sol a esta hora reinando, por lo menos lo que vemos aquí en el Valle Central. Pendientes de la 32 también, muy pendientes de lo que pasa en esta vía hacia el Caribe. 10:34, bienvenidos. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Las 10 de la mañana, 35 minutos. 2 muertos, 2 heridos, una tragedia. Familias que, preciso en el fin de año, tengan que vivir una situación como la que sucedió allá en Limón 2000. Un tráiler, el involucrado, en el accidente en el que mueren 2 trabajadores, de quienes, pues bueno, hay varias informaciones en torno a las circunstancias en las que pasó este accidente. Eran trabajadores en la Ruta 32. Sí, pues era reporte preliminar que estábamos recibiendo en el momento, pues cuando se nos estaba informando sobre esta situación. En primera instancia teníamos el vuelco del tráiler, tanto el contenedor como el cabezal, que habría impactado o habría colisionado de alguna manera una moto también. Ya después se nos informaba de 2 personas fallecidas y bueno, luego teníamos el reporte que se trataba de 2 trabajadores, no directamente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sino de la empresa que está contratada para realizar trabajos ahí en la zona de la Ruta 32 y
específicamente en Limón 2000. Desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes nos indicaron y nos enviaron un comunicado donde también dan un mensaje de solidaridad a la familia de las víctimas. Serían 2 personas entonces que trabajaban para la empresa contratada por el MOB. Indicaron que según el reporte preliminar de la Policía de Tránsito, el accidente pudo ser por exceso de velocidad, versión que ya tiene que ser confirmada por las autoridades, pero también se ha estado señalando que es por la misma rotonda, que ha tenido muchísimas críticas. Esa es otra versión también que ha surgido inclusive con respecto a esto. Balance sobre la atención, porque ya lo decíamos, los 2 fallecidos, pero además otras 2 personas que tuvieron que ser atendidas. Alejandro Molina, de la Cruz Roja Costarricense. Bueno, y también las imágenes que estamos compartiendo en este momento son grúa, las, ¿no?, del momento en el que la grúa está levantando el tráiler o el contenedor, ya pues para poder hacer el levantamiento correspondiente de los cuerpos en el lugar. Literalmente, Lorena, hay que decirlo, les cayó encima el tráiler. Sí, literalmente esa fue la situación. Sí, el tráiler, y según esa versión de la que usted hablaba, habría ingresado a ese sector a mucha velocidad. Pero bueno, eso es parte de la investigación. Creo que ya tenemos el audio de Alejandro Molina, que es de la Cruz Roja. El día de hoy jueves, al ser aproximadamente las 6 de la mañana, ingresa información al sistema 911 de la colisión y vuelco de un vehículo pesado tipo tráiler que transporta un contenedor. Adicionalmente, hay información de que hay personas prensadas bajo la estructura del vehículo. De inmediato, la Cruz Roja Costarricense envía 3 unidades de ambulancia al lugar. Se determina que hay 2 hombres adultos sin signos vitales en la escena. Se abordan 4 pacientes en condición urgente, los cuales son trasladados a centro médico, y 1 estable que también se trasladó a otro centro médico. En la escena queda un paciente que no requirió traslado. La escena queda a cargo de las autoridades correspondientes para la investigación de este caso. Ese es entonces el reporte que entrega la Cruz Roja sobre lo que está pasando pasó en la mañana en ese lugar. Pero es que la mañana además hay que sumarle todo lo que sucedió, Lorena, en Turrialba, en Sarapiquí, en Liberia, lo que pasó en Coyola. Hagamos ese balance. Sí, fueron otros vuelcos también. Vamos a ir poco a poco compartiendo las imágenes de los otros lugares. En Turrialba, que fue una de ellas donde se reportó uno de estos accidentes, o por lo menos vuelco de otro tráiler. Sí, también otro que sucedió en Sarapiquí. Ese fue un camión que mantenía toda la ruta cerrada. En Liberia, que pues se dio otra situación con una ambulancia privada, y en el Coyol, que en primera instancia nos habían indicado que eran varias motos las que habían tenido algún inconveniente, pero después el reporte de la Cruz Roja lo que estaba indicando era que se trataba de una colisión de moto y vehículo. Bueno, posiblemente también se vio en última instancia involucrada alguna moto, que la persona no tuvo que ser atendida, pero sí fue bastante compleja la mañana. Claro, lo grave, y la imagen que vemos en televisión en este momento es del tráiler allá en Turrialba, en la ruta 10. Lo grave de esta situación, de estos accidentes, es, Lorena, que, por ejemplo, este tráiler volcado en la ruta 10, esta camioneta volcada en Horquetas, ahí cerca del cruce del cruce de Río Frío, esta es la vía que lleva a Puerto Viejo de Sarapiquí. Esas 2 vías son las alternas, es decir, para usted ir hacia el Caribe necesita o Turrialba o por la zona que desemboca precisamente ahí en Horquetas. Así que el tránsito para el Caribe terrible en horas de la mañana. Y el otro accidente del que usted hacía referencia es precisamente el que estamos viendo hasta ahora, la ambulancia, donde 2 personas resultaron heridas. Exactamente. Bueno, este es el balance entonces de situaciones. Ruta 32, nada más para darles también la indicación. Continúan cerrado también desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Indicaron que se están haciendo trabajos de limpieza que requieren fisurar una roca
roca de gran tamaño está en el kilómetro 31, se tiene que hacer con voladura de parche, es decir, focalizado, de tal manera que caiga y que puedan retirarla. Debe hacerse de esta manera para evitar alguna situación, algún incidente, porque hacerlo con maquinaria resultaría muy peligroso para el personal. Vamos a compartir la imagen de la roca que tienen que trabajar, que dinamitar, sí, le llaman hacerlo con voladura de parche, pero exacto, sí, creo que en palabras más simples sería dinamitar. Es esta que tenemos aquí. Lo que se percibe, ¿verdad?, es que está como muy incrustada en la pared, pero me decía usted, la que poco a poco ha ido cayendo. Bueno, voy a contarle a los oyentes. Cuando pasamos por esta vía rumbo a Sarapiquí, siempre junto con mi esposa hablamos de esa roca. Esa roca se va a caer un día encima de un carro y son lajas. Es decir, es como una pega de muchas lajas. Parecido a los pedacitos que hemos visto. Exacto, entonces, es eso. Okay. Lo que se cayó hace ya 3 días es una roca igual a esta. Okay. Y ahora lo que van a hacer es dinamitar esta, quitarla. Y eso lo van a hacer hoy. Lorena, vamos a estar todo el día cerrados. Posiblemente sí, ya estaría todo el día cerrado, y más bien aquí el tema es esperando que no haya alguna situación o que el clima se mantenga bien para que puedan terminar los trabajos y ojalá mañana a primera hora se abra. Sí, porque esta mañana nos decía don Juan Carlos Calderón del Ministerio de Obras de Emergencias que no se podía comprometer con una hora, porque iban a trabajar, iban a inspeccionar y obviamente ya vendrá la orden del ingeniero de permitir el ingreso. Y una denuncia que hizo un oyente, un conductor, a Gustavo Castro, nuestro periodista ahí en la Ruta 32, en el primer carro que había parado en el cruce donde se bloquea el tránsito, que el cierre no era para todos, decía él, que había carros que sí estaban transitando hacia arriba. Don Juan Carlos aclaró que en efecto hay gente que se la juega, como somos vivillos, entonces dicen, no, es que voy aquí para la casa y mentiras. Sí se ha generado situaciones con gente que quiere burlar al bloqueo, meterse a la Ruta 32, pero los tiene que devolver. Exacto. Los vivillos no. En esta situación no. Vivazos. Porque además les puede caer la montaña encima. Sí, pues puede ser peligroso y ahí sí, ¿verdad? ¿Quiénes serían los culpables? Bueno, le van a echar la culpa al MOB. 10:43 minutos, ya está Gustavo Castro con nosotros a propósito. Nuestro compañero que ha estado en diferentes puntos durante la mañana y hoy se quedó en Heredia. La Universidad Nacional estaba entregando un informe sobre la percepción, coyuntura política y el proceso electoral del año 2026. Hay algunos resultados que se van entonces compartiendo. Gustavo Castro tiene la información. Adelante, buenos días, Tavo. Ahí lo vemos, Tavo. Está distraído. Sí, Tavo. Sí, Tavo es con usted. Tavo. Bueno, vamos a esperar que le llegue la comunicación a nuestro compañero Gustavo Castro, porque la Universidad Nacional, pues en efecto, estaba entregando este informe en cuanto a algunos datos sobre intención de voto, sobre la cantidad de personas que siguen indecisas, la percepción general. En cuanto a percepción, sí, y pues por supuesto dando un poco la preferencia con respecto a los candidatos. Les adelanto una: doña Laura Fernández lidera la intención de voto, luego don Álvaro Ramos, y por ahí suenan también Ariel Robles, Claudia Dobles. Esos 4 arriba. Sí, todavía. Estos son como los que estarían. Están como sembrados ellos en todas las encuestas, ¿verdad? Estos cuatro candidatos. Sí. No ha variado mucho. De ellos 4. Los demás sí hay una variación, porque a veces se mete en el juego Luis Amador, Juan Carlos Hidalgo baja, sube, son, ¿verdad?, otros candidatos. Pero estos 4 candidatos sí están como sembrados en esas posiciones. Ahora sí, Gustavo, ¿nos escucha? Perfectamente, don Henry y Lorena, muy buenos días nuevamente. Buenos días, adelante, Tavo, cuéntenos. Así es, ya pasó exactamente un mes y un día desde que fue convocada precisamente las elecciones nacionales de cara al 1 de febrero de 2026, y por eso la Universidad Nacional y más concretamente IDESPO han presentado esta mañana la percepción sobre la coyuntura política y el proceso electoral. Repasamos rápidamente los principales datos, con Laura Fernández encabezando la intención de voto ante las consultas con 28,1%,
mientras que Álvaro Ramos 6,2%, Ariel Robles 2,9%, Claudia Dobles 2,3%, Juan Carlos Hidalgo 1,6%, Natalia Díaz 0,7%, Fabricio Alvarado 0,6%. Recordemos, son 20 candidatos, los restantes aparecen por debajo del 0,4%. Importante también que la mitad, o un poco más de la mitad, del 52,4% de la población continúa indecisa. Pero de inmediato voy a incorporar al señor Norman Solórzano, director de IDESPO, para que sea él quien nos dé una explicación a grosso modo de los principales resultados o evidencias que nos deja ese estudio. Muy buenos días. Muy buenos días. Con relación al resultado en torno a la posible intención de votos, debemos considerar que esto se trata de una especie de toma fotográfica de un momento determinado. Esta encuesta fue realizada del 16 al 25 de octubre, momento en el que apenas estaba cerrando el periodo de inscripciones de las distintas candidaturas. Entonces, hoy tenemos un resultado que refleja ese momento y que puede responder también a las dinámicas de exposición que hayan tenido estas candidaturas a ese momento. Como bien lo señalaba, encontramos sí, que cabeza la lista la candidata Laura Fernández y luego está el candidato Álvaro Ramos, Ariel Robles, la candidata Claudia Dobles, ¿verdad? Como ocupando todavía los puestos que van más allá del rango de error posible de la encuesta. Por eso también hemos hablado que esto nos permite, y con mediciones ulteriores o posteriores que vamos a realizar, ir viendo cómo se comporta la opinión pública. Hay un factor también relevante en este caso, que es más del 60% de personas dice que está completamente segura de ir a votar. Sin embargo, hay un 52% de estos que todavía está indeciso por quién va a votar. Otro aspecto interesante es la posibilidad del quiebre del voto, porque no son exactamente parejos la intención de voto por presidencia a la intención de voto por las diputaciones a la Asamblea Legislativa. Entonces ahí también se abre un ámbito del cual vamos a tener bastante atención por esa posibilidad del quiebre del voto. Y esto aparece en un contexto en el cual también hemos consultado sobre, qué condiciones tienen para, sobre todo las personas indecisas, con relación a su posición en ese momento. Bueno, aparece el tema de la falta de información o el no conocer todavía a toda la plana de 20 candidaturas para la presidencia y más de 20 para las diputaciones. Entonces, con esto lo que estamos viendo es que precisamente se abre ahora la carrera para que los distintos colectivos empiecen a posicionarse una vez que ya ha quedado fijada cuál va a ser la cantidad de candidaturas reales que se van a presentar a elección. Señor Solórzano, hay un dato que me llama poderosamente la atención en el empate o desempate que hay en estos listados entre los candidatos a la presidencia y los partidos de preferencia, porque en primer lugar está Laura Fernández y en cuanto a los partidos, de igual manera, Pueblo Soberano, que es el partido que ella representa. Segundo lugar, Álvaro Ramos. Segundo lugar de Partido Liberación Nacional, hasta ahí vamos parejos. Pero en tercer lugar de candidatos aparece Claudia Dobles, pero en partidos aparece Progreso Social Democrático. No vamos a desmeritar a ningún partido político, por supuesto, pero llama la atención que es un partido que no ha tenido tanta trascendencia, que si bien es cierto, llegó a la presidencia a Rodrigo Chávez, posteriormente se desligó de él y de la mayoría de sus diputados. ¿A qué se debería ese tercer puesto en cuanto a la mención de partidos políticos? Muy bien, aquí tenemos
Un primer elemento, que ya lo señalaba antes, las posibilidades de algunos partidos políticos de haber, de alguna forma, haber empezado su exposición y también la de su candidatura antes del periodo formal de la campaña, porque ya tenían esa definición clara. Hay otros partidos que ya la definición de las candidaturas estuvo más cerca del momento del cierre del periodo para las inscripciones. Primer factor. Segundo, también es de presumir, a partir de la idea de la falta de información y la claridad que se tiene, las posibilidades de confusión. De hecho, nos encontrábamos con la situación siguiente. Cuando se les preguntaba a las personas por quién estaría dispuesto a votar si en ese momento fueran las elecciones, nosotros en ningún momento dábamos las opciones de los partidos. Y entonces las respuestas surgen espontáneamente de lo que las personas han tenido como más exposición. Y se daba el siguiente situación, que era, bueno, voto por el partido del gobierno. Pero entonces, en ese caso, tratábamos de indagar, bueno, si el partido que llevó a don Rodrigo Chávez a la presidencia o el partido que hoy está elevando la bandera de la continuidad del gobierno. Porque en ese sentido sí encontrábamos que hay todavía a veces duda, confusión. Con los datos que tenemos no podría determinar exactamente cuál es la causa, pero sí manejamos estas hipótesis de que es necesario entonces una mayor clarificación, inclusive por parte de las distintas agrupaciones políticas, y una mayor diferenciación para que la población lo tenga más claro. Señor Solórzano, cuando usted hacía la exposición inicial, una frase que me llamó la atención también, dentro de la lectura que se hace en esta campaña, que podría darse la consolidación de tendencias y el desplome de otras. Cuénteme un poquito al respecto. Sí, lo he señalado, esta medición la hacemos al inicio formal de la campaña. Tenemos 4 meses por delante, ¿vale? Y en estos, bueno, según la dinámica que cada partido pueda realizar para llevar su mensaje a la población, podemos encontrar variaciones. Y también, si lo vemos en términos históricos, por ejemplo, en otros momentos, tanto en el país como en experiencias fuera, en el exterior, ha sucedido que propuestas que aparecen al inicio de una carrera como favoritas, luego puede que no aparezcan ni siquiera en los resultados finales. En la experiencia de Costa Rica, en las últimas elecciones, eso es lo que nos ha sucedido. Por eso he insistido en que no se trata ya con esto de una adivinanza. No estamos diciendo estos son los resultados que vamos a tener en las elecciones. Esto es lo que la ciudadanía en ese momento nos estaba diciendo. Y como el clima, ahora que sabemos que aunque el pronóstico, y es un pronóstico serio, nos dice va a haber lluvia o no va a haber lluvia, pero hay muchos factores que inciden y cambia para la tarde o para el día siguiente. Entonces también la inclinación y las tendencias en la opinión pública que se terminan de expresar el día de la elección también pueden variar. Muchísimas gracias, señor Solórzano. A ustedes, muchas gracias. Bien, entonces eran las palabras del señor Norman Solórzano, director de IDESPO, luego de dar a conocer el informe con estos datos. Para cerrar, 2 datos clave. Rodrigo Chávez, el presidente, es el mejor calificado en opinión pública en una escala de 1 al 10, 7,03. Y el peor calificado, el ministro de Educación Pública, bueno, es el ministro de Educación, se quedó en cuanto a la nota
con un 6,02, los datos que arroja, los principales datos que arroja este estudio por parte de IDESPO y la Universidad Nacional. Volvemos al estudio. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Y en efecto, tiene Gustavo razón al decir que hay muchos datos que llaman muchísimo la atención, Lorena, dentro de lo que del estudio de las preferencias electorales y del comportamiento de las preferencias hasta ahora. Estudio del Instituto de Estudios Sociales de la Población IDESPO de la UNA. Dice que Laura Fernández encabeza la preferencia con 28%, luego 6% Álvaro Ramos. La diferencia entre ella y los que siguen es muy alta en todas las encuestas. Como suele suceder. Exactamente. Ariel Robles está en el segundo lugar con 2 puntos y después aparece Claudia Dobles, también con 2.3 de preferencia. Y Lorena, lo que decíamos, se metió Juan Carlos Hidalgo ahí. Está en el quinto lugar en este caso, con 1.6%. Doña Natalia y Fabricio Alvarado aparecen después. Me llama la atención lo de Fabricio Alvarado. 0,6%. Había estado en esos 4 o 5. Entre los primeros, sí, en algún momento. Y aquí no se desploma, pero por lo menos aparece muy abajo. Y me llamó también la atención lo que estaba diciendo el personaje que estaba entrevistando Gustavo, el vocero de la UNA, que la gente sí tiene confusión si votar por el partido de gobierno, el que llevó al gobierno, al presidente Chávez al gobierno. Partido, se me fue el nombre. Bueno, a mí también. Y el otro partido... Progreso Social Democrático, exactamente. Y el otro partido que es el de doña Laura. Ajá, Pueblo Soberano. Que es Pueblo Soberano. Ahí la gente puede tener una confusión porque ellos tienen que preguntarle ¿cuál partido de gobierno? ¿El que llevó al presidente al gobierno o el partido que está con doña Laura? Porque la gente tiene esa confusión. Como sea, según dice este estudio entonces, para la Asamblea Legislativa el Partido Progreso Social tendría un 22% y luego estaría Liberación Nacional con 9.5% y después Partido Progreso Social Democrático. Aquí está con 5.6%. Esto es importante. Las campañas deben estarle poniendo muchísimo cuidado a esa confusión que la gente pueda tener en torno al partido como tal. Gracias a un oyente en Pérez Celedón, dice todo en orden, muy linda mañana con sol y brisa. En Pérez Celedón a esta hora de la mañana. Señor Castañeda, Josué Castañeda, muy amable. 10:58, ¿seguimos? Sí, ahora el contacto con Daniel Suárez hasta el Ministerio de Salud, porque se los decíamos también temprano, hay 2 conferencias de prensa que se estaban desarrollando, una relacionada, no, la misma, pero con 2 temas, relacionada en este caso con la vacuna contra fiebre amarilla y también relacionado con CONAPAM. ¿Qué novedades hay? Daniel Suárez, adelante, buenos días. Buenos días, Lorena. Buenos días, compañeros y amigos televidentes y oyentes que nos siguen a través de las diferentes plataformas que tiene Grupo Extra. El día de hoy el Ministerio de Salud anunció una nueva vacunatón que se dividirá en 3 días la inmunización contra la fiebre amarilla será el día 10, el día 14 y el día 24 de noviembre en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Estadio Nacional nuevamente. Esto ante la escasez del medicamento de las dosis de la vacuna en el mercado privado. Según explican las autoridades, el Ministerio de Salud confirmó que a través de la tercera semana de noviembre más o menos podrían volver a ingresar dosis al país. Entonces, ante esta escasez y el peligro de que se agoten la próxima semana, el Ministerio de Salud tomó la decisión de iniciar una nueva vacunatón. Se abrirán cerca de 1.500 citas, 500 por día, y a partir de este viernes 7 de noviembre a las 2 p.m. se habilitará el formulario para que las personas puedan acceder a esta nueva vacunatón. Recordar que para este caso solamente serán las personas que viajen entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre las que puedan acceder a este vacunatón. También hay que mencionar que hace un mes se comunicó que la Caja Costarricense de Seguro Social iba a iniciar un periodo de vacunación para viajeros con un esquema especial. Sin embargo, según nos confirmó la ministra, de momento solamente se va a seguir con la vacunación por parte del Ministerio de Salud, ya que probablemente a diciembre pueda ser que la Caja empiece con esta vacunación por todo el tema de la adquisición de las dosis que vienen a través del mercado internacional. Recordemos que en estos momentos Sudamérica, precisamente Colombia, principalmente Colombia, tiene un problema con esta epidemia de la fiebre amarilla
que ya ha cobrado más de 100 vidas y tiene una mortalidad bastante alta. Entonces, según explican las autoridades, la prioridad de los organismos internacionales y las farmacéuticas, e inclusive de la Organización Panamericana de la Salud, es poder enviar dosis a los países sudamericanos, y Costa Rica queda un poco relegado. Es por esa situación que durante todo el año el país ha tenido cierta dificultad para poder abastecer el mercado privado de estas dosis, y las autoridades sanitarias han tenido que recurrir a ese tipo de vacunatones para poder proteger a la población. Recordemos que de momento la vacuna es solamente obligatoria para personas que viajen hacia Colombia. Todavía se mantiene la excepción para otros destinos que también son peligrosos, pero sin embargo no es tanta el nivel de alerta como en Colombia, entonces por ese lado todavía no existe esa disposición legal. Además, las autoridades recuerdan que en Costa Rica solamente se ha registrado un caso de fiebre amarilla, que fue una persona estadounidense que venía de Perú, pero ya se le dio de alta en los hospitales públicos. Además, a partir de esa fecha no se han reportado nuevos casos, sin embargo las autoridades se mantienen alerta y se mantienen todos los protocolos de vigilancia epidemiológica ante esta enfermedad. Recordemos que la fiebre amarilla mata a cerca de la mitad de los pacientes que la contraen, y la otra mitad queda prácticamente con secuelas de por vida, principalmente en el sistema urinario y en el hígado de la persona. Además de hablar sobre fiebre amarilla y la nueva vacunatón, el Ministerio de Salud expresó su preocupación ante una reciente modificación a la ley que regula el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, CONAPAM. Para tener un poco el contexto, hay que recordar que a principios de este año, más o menos, el Ministerio de Salud intervino la Junta Directiva de CONAPAM e inició una nueva junta, reestructuró el órgano colegiado para poder, según ellos, dirigir y tomar mejores decisiones ante diferentes denuncias que se estaban dando en centros de cuidado de las personas adultas mayores. Según explicó la ministra de Salud, Mary Munive, la nueva modificación legal impide que la Junta Directiva pueda sesionar de manera plena en estos momentos, porque no se explica cómo se va a integrar a este nuevo órgano. Entonces, lo que propone el Ministerio de Salud es un nuevo proyecto de ley que permita mantener la Junta Directiva de CONAPAM integrada como la tenían ellos al momento de la intervención, para poder establecer una continuidad en los proyectos que llevaba a cargo el Ministerio de Salud. El proyecto será presentado hoy, incluso la ministra de Salud irá cerca de la 1:15 de la tarde a la Asamblea Legislativa para poder exponer esto a los diputados, a la Comisión de Discapacidad, para poder llevar a cabo y que avance este proyecto de ley. Esa es toda la información que tenemos aquí desde el centro de San José, a un costado del Ministerio de Salud, a la par del Hospital San Juan de Dios. No sé si tienen alguna consulta, compañeros. No, Daniel, muchas gracias. Muy completo el reporte de esta actualización que se está haciendo sobre la fiebre amarilla. La situación que obviamente se está generando con fiebre amarilla, no solo aquí en el país, sino también en otras regiones del mundo. Por lo que veo a Daniel, mucho sol también. Está bastante caliente por allá en el centro de San José. Y buen viento, además, lo está despeinando. Me lo despeinaron. Sí. Muy bien. Daniel, muchas gracias por este reporte. Mañana navideña. Mañana navideña, de eso no tenga duda. Gracias, Daniel. Las 11 de la mañana y 3 minutos, vamos a cumplir unos compromisos rápidamente y volvemos para saber cómo está el mundo también a esta hora de la mañana. Todos los protagonistas. Estados independientes. Es de gran provecho. Hay una cantidad importante de empleos que se generan igualmente en el fin de año. Y bueno, ¿cuáles son estas proyecciones? La Cámara de Comercio precisamente siempre da estos detalles. Doña Carol Fallas, ¿cómo está? Buenos días. Qué gusto saludarlos y a la expectativa de este cierre de año, ¿verdad? Que siempre es muy positivo y muy esperado para el sector comercial. Primero, ¿cuántos empleos se proyectan? Claro que sí, desde la Cámara de Comercio de Costa Rica se está visualizando una proyección para este último trimestre con cierre de cerca de 12,000 empleos, que sigue siendo un aspecto muy importante para efectos de la dinamización, por supuesto, de la economía y el impacto positivo que se vaya a generar también para todas las personas que puedan aprovechar este cierre de año. Además, en cuanto a temas de proyección económica, vamos a ver, ya vamos dejando de lado la pandemia y toda la situación que había mantenido complicada tal vez esta época. Claro que sí, de hecho, este año el panorama económico realmente es alentador. Estamos visualizando también que hay algunas expectativas ya presentadas por autoridades como el Banco Central, en el cual presentaron un incremento en su proyección estimada de crecimiento para este año, que oscila el 4.2%,
que se suma, también a una disminución en la tasa de desempleo, que ya llega al 6%, y en donde se considera también importante el mencionar que lo que es el optimismo, el repunte también a nivel del consumo de los hogares, en el cual se ha generado índices positivos también a nivel de la confianza de ese consumidor, y por supuesto que va de la mano con las expectativas empresariales, que nos genera un ambiente de cierre de año muy positivo, principalmente miran a las dos actividades más fuertes del año, que son el Viernes Negro y la Navidad. Y también lo ven ustedes así, ya el Viernes Negro pasa a ser inclusive mes negro, y esto fortalece realmente a los comercios. Es muy interesante lo que usted menciona. Efectivamente, digamos, antes se hablaba mucho de ese Black Friday, ¿verdad?, específico, y realmente hemos visto un cambio muy interesante. Hemos visto cómo, en lugar de concentrarse las acciones y promociones en un solo día, los comercios extienden estas promociones durante casi que todo el mes. Incluso hay empresas que desde finales de octubre están presentando y ofreciendo sus ofertas, lo que ha generado también que haya un mayor, ¿verdad?, optimismo en las personas, que haya mayor comodidad a la hora de acercarse también a los comercios, de evitar aglomeraciones, de poder tener una compra también mucho más amplia a nivel de oportunidades, de opciones de adquisición de estas ofertas. Principalmente en las tiendas grandes podemos ver, ¿verdad?, que esos esfuerzos y estas promociones se están generando, ¿verdad?, durante todo este plazo. Algunas empresas más pequeñitas, ¿verdad?, más pymes, sí concentran en una semana o en los propios días también del Black Friday para generar sus ofertas y para poder presentar innovaciones y oportunidades para las personas consumidoras. Claro, doña Carol, en la comunicación que ustedes enviaron hay un detalle que es bien interesante, y es que este año sea ese que aumentan las ventas comparativo con el año anterior. ¿Hay algún fenómeno, alguna cosa especial? ¿Es un tema psicológico? ¿La gente está más entusiasmada? ¿Qué es para que este año se vaya a vender más que el año anterior? Sí, precisamente como se mencionaba, bueno, se estima que haya un crecimiento, ¿verdad?, para este año, como bien lo indica usted, de un 5%. Esto está representando alrededor de 41.000 millones de colones, ¿verdad?, con respecto al mismo periodo del año anterior. Y esto también está basado principalmente por las condiciones que acabamos de mencionar, también económicas, pero también cuando vemos datos como el índice mensual de la actividad comercial, en la cual se espera un crecimiento del 3.1 para este cierre de año, realmente nos permiten también ver que hay acciones positivas en el entorno económico para que las personas puedan tener una compra consciente, visualizar también más bien oportunidades para efectos de generar ese consumo responsable y poder presentarlo también hacia actividades muy importantes que se acercan en este momento, como lo es la Navidad. Sí, pero doña Carol, para insistirle en la pregunta, es decir, porque ustedes lo definen así, de hecho usted lo estaba destacando ahora, va a ser un fin de año, especialmente dinámico. Y mi pregunta es, ¿la gente tiene percepción de que las cosas están bien, que económicamente les está yendo bien, que la gente pueda tener un poquito más de dinero en la bolsa? Es decir, todas esas cosas, ¿o es un conjunto de cosas que, digamos, psicológicamente puede estar actuando distinto con la gente? Sí, es un complemento, como bien lo menciona usted. Al final, en el tema de consumo también va a implicar muchísimo lo que son las necesidades y las oportunidades. El poder hacer un consumo inteligente, que es tener un requerimiento, ¿verdad?, de una compra para efectos de un regalo, para efectos de una mejora también en la vivienda, requerimientos y necesidades, y poder optar por descuentos que oscilan desde el 20% hasta el 50%, realmente genera una motivación para que las personas también puedan aprovechar y que puedan decir, bueno, tal vez tenía una necesidad para consumir ahora en un mes como en el mes de septiembre o incluso antes, puedo esperar para aprovechar las promociones que estarían generándose en el mes de noviembre y de diciembre. La competencia, por ejemplo, de gente que compra mucho fuera, que le gusta comprar, o sea, pedir la computadora en línea de los Estados Unidos o donde sea,
o chino o lo que sea, ¿esa competencia se siente en el comercio? Es decir, ¿y realmente es una competencia? Se visualiza así efectivamente como uno de los principales retos. Realmente también vemos que lo que es esa parte de competencia de comercio, como bien lo menciona usted, de transfronterizo, ¿verdad? Que viene de diferentes ubicaciones o diferentes países, pero uno de ellos principales, como bien lo menciona usted también, China, viene cambiando también desde la pandemia de forma importante con el tema de comercio electrónico, pero también el hábito y consumo de las personas. En ese sentido, es importante también indicar que nosotros como institución siempre hemos buscado el motivar a las personas para que cada vez que vayan a hacer una compra lo puedan hacer evidentemente en plataformas formales, ¿verdad? En comercios que cumplan con todos los requisitos para que también tengan la seguridad de garantías, que tengan la seguridad, ¿verdad? También de que el producto que están recibiendo es de la calidad y de acuerdo a las especificaciones técnicas que están esperando. Pero bueno, esa por lo menos es una competencia legal, digamos. Lo peor es cuando la competencia es de contrabando, por ejemplo, cuando la gente trae cosas de contrabando o van a las fronteras y se entran cosas de contrabando, que ese sí es el otro lado, otra competencia mucho más grave para el producto nacional. Sin duda. De hecho, como Cámara, desde el Observatorio de Comercio Ilícito se ha generado un trabajo muy fuerte y articulado precisamente para generar en la población esa conciencia de los riesgos y preocupaciones del consumo cuando son comercios o empresas ilegales. Porque finalmente el efecto, por supuesto, que se ve de forma inmediata en el precio, pero le puede generar a las personas no solamente un riesgo, también de lo que hablábamos en temas de calidad, ¿verdad? De los productos, sino también un riesgo en salud, ¿verdad? Se consumen a nivel de contrabando muchísimos productos que pueden tener una afectación directa hacia el riesgo de la salud de las personas y que afectan, por supuesto, bien lo menciona usted, a esa competencia formal, ¿verdad? Que está en el país y que cumplen con todos los requisitos para poder atender de forma apropiada a los consumidores. Doña Carol, y esto también pues al final se extiende entonces hasta el periodo de Navidad. ¿Cuándo cierra, digamos, sería a finales de diciembre o todavía enero se podría contabilizar, no sé, saldos que quedan y se ponen en oferta? Sí, normalmente a nivel del comercio, depende también de las estrategias, por supuesto, que tengan a nivel de marketing de cada una de las empresas, pero normalmente aprovechan a nivel de sus promociones lo que es el mes de noviembre actualmente, por lo que hablábamos, y también se extiende hacia la Navidad. Sin embargo, en muchos de los casos, en los meses de enero, se dan también oportunidades para efectos, como bien lo menciona usted, de presentación de saldos y que también son aprovechados, por supuesto, por las personas para adquirir y generar sus compras. El área tal vez de venta o lo que más se esté consumiendo en estos últimos meses quizás y que ustedes proyecten que también podría ser de cara a noviembre y diciembre. Sí, precisamente las categorías que mayor demanda han tenido de forma continua y que se esperan para este año serían principalmente lo que es artículos como ropa, todo lo que tiene que ver con calzado. Es muy fuerte la parte de electrónicos, ¿verdad? A nivel también de las promociones y de las necesidades del consumidor. Por ejemplo, lo que es la parte de televisores, lo que son los celulares, pero también hay otros productos que son importantes, como lo que son los juguetes, ¿verdad? Para los regalos de Navidad y también electrodomésticos que se complementan de forma importante para estas épocas. Por eso la recomendación, y en eso hay que insistir mucho, doña Carol, consumir en sitios que sean legales. Responsablemente. Sí, no compre cosas que sean ilegales. Finalmente, pues tenemos la garantía y segundo, por lo menos eso, pensar que mucha gente depende de lo que usted compra. Es bueno pensar que si yo compro legalmente, le compro productos nacionales, apoyo en el empleo, apoyo en cosas así, ¿verdad? Sí, eso es una muy buena posibilidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pues nosotros tenemos aquí un mensaje siempre, la vida bien invertida, es esa. Y en este mes y en el otro yo creo que es importante recordarlo. La vida bien invertida, dice Transcomer siempre. Doña Carol, gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y de parte de la Cámara de Comercio nada más. Esperamos que este cierre de año realmente represente esa gran oportunidad para reencontrar con todas las ofertas y las promociones que tiene el comercio nacional para los consumidores, y esperamos también que sea un espacio principalmente para celebrar con optimismo este cierre de año. Les deseamos un feliz día. Gracias, doña Carol Fallas, es directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Suenan interesantes todas esas cifras. El crecimiento cercano al 5% en ventas comparado con el mismo periodo del año pasado, del 2024. Y eso representa 41.000 millones de colones adicionales al comercio formal. Se van a generar, lo que ella nos confirmaba, 12.000 empleos temporales. La esperanza de la gente que la contratan temporalmente, ¿no? Que ojalá se quede. Y que en algunos casos trabajan también, que buscan hacerles un espaciocito. Yo creo que sí. Yo creo que buena parte de quienes están trabajando hoy en alguna empresa fueron temporales. Sí. Como cuando hacíamos prácticas. Exacto. ¿Verdad? Que la universidad nos mandaba a hacer las prácticas. Usted llegaba con la expectativa de que ojalá me contraten. Es el sueño de todo futuro empleado. En el contexto de la economía actual, a finales de octubre, el Banco Central, hay que decirlo, revisó el alza de la proyección del crecimiento económico de este año. Y por eso yo insistí en mi pregunta con doña Carol, si la gente está, Lorena, percibiendo en la calle que la cosa económica puede estar funcionando. No sé. O hay quien dice, no, a mí ir a mercar, ir por la comida cada vez me cuesta más. Sí, también. Sí, pero es que usted ve las presas cuando ya es mediados de noviembre, diciembre, y usted dice, todo el mundo tiene plata. Sí, y eso que no está el aguinaldo y todo, esas cosas en las que usted puede invertir. Pero es importante en la economía, eso lo dicen los economistas, no yo, que no, de economía nada, sino que le he leído a los economistas siempre la misma reflexión. El tema económico es muy psicológico. Si la economía funciona bien psicológicamente, la gente comienza a comprar más. Véalo con la clasificación de la Sele al Mundial. Si la Sele clasifica al Mundial, se disparan las ventas en todo. Pero si no clasifica, la gente se desanima y las ventas no son iguales. Exacto. Es pura psicología, porque eso no aporta, ¿verdad? Pero es como estar bien, como sentirse bien, que la Sele está allá, entonces vamos a comprar más pantallas. Pero si no está la Sele, y la comida para celebrar y demás. Por eso es que hay que cruzar los dedos para que la Sele esté en el Mundial. Las 11 de la mañana, 30 minutos, vamos a las noticias. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. Hacemos el repaso informativo. Atención, conductores, porque la ruta 32 seguirá cerrada. Deben remover una enorme roca en el kilómetro 31 para evitar algún accidente. Laura Fernández lidera la intención de voto, esto según el reciente informe de la Universidad Nacional. Le siguen Álvaro Ramos, Ariel Robles y Claudia Dobles. Además, el exceso de velocidad pudo ser la causa de un accidente de un tráiler en Limón 2000. Allí murieron 2 trabajadores de las obras que se estaban realizando en la zona. El aeropuerto Daniel Oduber cerrará durante las noches por temas de salud de controladores y falta de personal para sustituir. El Ministerio de Salud realizará una nueva vacunatón contra fiebre amarilla. Esta aplica para personas que viajen a Colombia entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre. En los deportes, la Sele Sub-17 pierde 1-0 ante Senegal. Esto en el Mundial que se desarrolla en este momento en Qatar. Esto es lo que está en desarrollo, lo que está sucediendo en este momento. ¿Necesita publicar un edicto o comunicado en un diario de circulación nacional? Diario Extra tiene la solución. Puede comunicarse a nuestro WhatsApp 7290-8212. Nuestra central telefónica 4080-7577. O ingresar de lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana.
11 de la mañana, 35 minutos, nos está diciendo don Alejandro, nuestro oyente, recordatorio, la calle paralela a la Bernardo Soto, donde están todas las ventas de autos. Bernardo Soto, todas las ventas de autos. La Bernardo Soto es hacia Coyol. Ajá, hay muchas ventas de carros. Nos dice don Alejandro que esa vía la va a estar cerrada 15 días porque la van a hacer nueva a partir del próximo lunes. La vía paralela a la Bernardo Soto, donde están los carros, venta de carros, la van a cerrar 15 días. Esa vía regularmente está destruida. Destruida. Sí, ya. A partir del lunes. Gracias, don Alejandro, por recordarnos esa información. Las 11 de la mañana, 35 minutos. Hoy el Diario Extra trae dos noticias que son muy tristes. Uno, por la cantidad de psicólogos que hay por estudiantes en el país, la necesidad de que, tal y como están las cosas, los estudiantes necesiten más asesoría, más acompañamiento, que seguramente es la palabra. Y también el caso de un joven que tomó la fatal decisión de quitarse la vida, que aparentemente, y en esto ha insistido la familia, producto del bullying. Vamos a conversar con Ingrid Naranjo, ella es psicóloga y este tema del bullying, inclusive pues de decisiones como esta que se toman también, ya hemos conversado con ella, pero queremos poner en perspectiva nuevamente una situación que se da, en este caso un muchacho ya de 18 años estaba finalizando el colegio, pero bueno, esto no exime a que sean situaciones que se den en cualquier año, ya sea en la escuela, en el colegio, y que hay que saber actuar. Vamos a tratar de nuevamente también hacer ese análisis y poner en reflexión el tema. Ingrid, ¿cómo está? Bienvenida, buenos días. Buenos días, don Henry, buenos días, Lore, qué gusto saludarlos, sobre todo porque no es casual nada en esta vida. Hoy es el primer jueves del mes de noviembre, donde desde el 2019 se ha hecho el cambio de conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Bullying y el Ciberbullying. Antes se hablaba de que era el 2 de mayo, pero desde el 2019 lo conmemoramos el primer jueves de noviembre cada año. O sea, la coincidencia está muy bien, porque el tema está sobre la mesa entonces, exactamente. Sí, señor, así es. Bueno, así que agradecerles a ustedes el espacio también para poder sensibilizar también al cierre de la campaña Alto al Bullying y Ciberbullying por 8º año consecutivo del Colegio de Profesionales en Psicología. Bueno, obviamente que ya vamos a hablar de lo particular, de lo que pasó en el colegio y lo que ha pasado con la cantidad que es la publicación que hace hoy el Diario Extra, pero a nivel general, lo del bullying en el país, yo no sé si eso se maneja alguna estadística, si la tienen perfecto, si no, ¿en qué nivel estamos? Sí, estamos en niveles donde la escalada del ciclo de violencia, de las máximas, bullying y ciberbullying en los centros educativos ha llegado a niveles que veníamos vaticinando. Recuerden que desde el 2013 la Organización Mundial de la Salud advertía que para el 2025, si no hacíamos nada real, efectivo, eficaz y eficiente, íbamos a lamentar las vidas de 850,000 personas estudiantes y que eso era una cifra que estimaban que era mayor que la que íbamos a perder por conflictos bélicos. Si vemos las situaciones que han venido sucediendo en conflictos bélicos y vemos lo que ha pasado, sobre todo en Costa Rica, que es, digamos, lo que nos interesa en esta mesa que se está sirviendo, pero no deja de ser importante la situación global de las personas estudiantes en el mundo, definitivamente creo que nos quedamos cortos con ese llamado de atención que hacía la OMS en el 2013. Ojo, en el 2013. Llegamos al 2025. Es lamentable, ¿por qué? Porque estamos viendo estas situaciones que dejan a las personas estudiantes en una indefensión absoluta, donde el trauma se extiende a niveles que no estamos pudiendo entender en este momento, pero que debemos atender porque es prioritario. Y con esto nos referimos las personas profesionales de la salud y sobre todo de la psicología, quienes tenemos que atender, intervenir y procurar que esto no suceda y no deje las secuelas que sabemos que deja. Es porque lamentablemente ya no ocurre solo en lo presencial y se queda ahí, sino que todos los días podemos tener esta nueva rememoración, esta nueva revictimización que sale en las redes sociales, que las vemos en un video que se viraliza, en esta sobredifusión y sobreexposición en la que continuamente nos están recordando que esto está sucediendo. Imagínense esto en las personas víctimas, ¿verdad? Porque además ustedes y yo somos víctimas cada vez que tenemos que pasar por esta situación de violencia que también nos increpa. Y pues en todas las
edades, también lo decíamos entonces, ¿verdad, Ingrid? En este caso, tal vez dirán quienes, ¿verdad? Ya un muchacho que esté terminando el colegio, que quizás ya tenía alguna idea de qué hacer a futuro, pero bueno, el tema del bullying puede venir inclusive escalando, ¿por qué no?, desde primer año de colegio, y ahí es donde los centros educativos también tienen que jugar un papel importante. Absolutamente, Lorena, y no solamente viene escalando en el ámbito de secundaria, es que escala en el materno, escala en la prepa, escala en el kinder, y lo que vamos viendo es que a edades menores tal vez es menos frecuente, pero no quiere decir que no sea menos lesivo, y a escalas mayores es más frecuente y por ende también un poco más especializado y sistemático, porque vamos viendo el tema de maduración, de pensamiento, de conciencia, de intencionalidad, de estar de acuerdo o no, de saber el propósito que tiene, el daño que estamos ejerciendo y la participación en la que estamos siendo personas activas u omisas en cualquiera de esos dos roles. Y aquí lamentablemente sí, los centros educativos, a pesar de que ha habido una lucha fuerte, digamos, de posiciones y de visiones que todas son válidas, de si esto debe comenzar como una prevención en el hogar, lo cierto es que esto ocurre en los centros educativos, es diferente a lo que ocurre en los entornos comunales, es diferente a lo que ocurre en los entornos propios, privados, como el núcleo del seno donde estas personas vivan. Y nos lo encontramos porque las investigaciones nos dicen, hay familias que de verdad se sienten muy mal y muy frustradas porque dicen no son los valores que nosotros les inculcamos en casa, pero es que tenemos un contexto educativo que está también determinado por un contexto social que tiene muchas aristas. Entonces yo puedo estar procurando hacer todo lo adecuado desde mi visión de hogar, desde mi visión de crianza, pero tengo un contexto externo que me avasalla también a mis hijos y a mis hijas. Entonces ahí es donde el centro educativo tiene que entrar a trabajar en su rol realmente de protección y de seguridad. Y qué difícil con esta realidad que estábamos comentando, ¿verdad? De la cantidad de personas profesionales en psicología, pero también lo hemos mencionado en orientación, que yo creo que ustedes en centros educativos deben tener un trabajo muy en conjunto, ¿verdad? Para poder atender y detectar principalmente algunas situaciones. Sí, es que el trabajo es colaborativo, multi e interdisciplinar. ¿En qué sentido? Las personas profesionales de orientación tienen un rol específico en los centros educativos y está determinado efectivamente a la orientación, a la vocación, a la ayuda técnica, y pueden coordinar con las personas de psicopedagogía. Pero cuando hablamos de una persona profesional en psicología que atiende las áreas emocionales directamente, que no tienen que ver con la parte de psicopedagogía o que no tienen que ver estrictamente con un diagnóstico en específico, para que la persona estudiante pueda mejorar sus habilidades y enfrentar los retos, el estrés y las necesidades que le pone el centro educativo para aprender. Estoy hablando de otra condición, de cómo entramos las personas profesionales en psicología. Ante estas específicamente requerimos profesionales que sepan de manejo de la violencia, de manejo de comunicación, de entendimiento de trauma complejo, de situaciones donde los protocolos que están activos, vigentes en este momento, se quedan cortos, porque son punitivos, hablan de reinserción, de convivencia, pero no hablan de significación de una víctima, de una reinserción de esas personas estudiantes que vienen traumatizadas, que tienen secuelas emocionales que no se atienden en el centro educativo cuando las situaciones que les traumatizan y les violentan ocurren ahí, tanto en lo presencial como en lo virtual. Entonces el reto es menudo vamos a ver, estamos en deuda en este momento y las consecuencias las están viviendo las personas estudiantes al grado máximo del que hemos venido alertando ya hace muchos años. Doña Ingrid, ¿cómo se le dice el que bulea? El buleador. Estamos hablando de agresores y agresores. Estamos hablando de víctimas. Ok, mejor agresor. Agresor. Sí, es que agreden. Eso. Don Henry, agreden. Sí, hay claro. muchas aristas que tal vez en esta pregunta que usted me hace, si me permite 30 segundos, hay gente que no quiere hablar de eso porque dice que es muy fuerte. Vamos a ver. Lo que llevó a este estudiante es porque era fuerte lo que vivía. Era una violencia. Y quien violenta es un agresor, una agresora. Sí, eso es bueno llamarlo por lo que es. Así es. La pregunta era si uno lo logra identificar, si el agresor tiene un comportamiento que usted como papá logra identificar, que dice, este muchacho, y no solo por lo que hace, seguramente si es agresor debe ser de esos envalentonados machotes, cuando habla uno de hombres. La agresora debe ser más o menos similar, pero digo, ¿es fácil identificar en mi casa, saber si mi hijo está haciendo eso?
Sería fácil si no lo tuviéramos normalizado, es decir, si no hemos considerado que en la vida estudiantil, tanto fuera como dentro del ámbito educativo, en lo virtual, por ejemplo, es esperable que una persona se defienda, pero ¿de qué se defiende? ¿Es reactivo o es realmente que está siendo violento o violenta? Cuando hemos normalizado que el chiste es de quién nos estamos riendo, cuando hemos normalizado que nos burlamos y viralizamos y tomamos fotos sin consentimiento y hacemos uso de las inteligencias artificiales para hacer humillación, mofa, una bromita, un meme, un sticker sin el permiso del otro o de la otra. Y cuando eso se normaliza es muy difícil entrar a revisar, porque la gente lo que dice, y es un mito que tenemos que romper, es que es una línea muy delgada, Ingrid, entre ser parte del vacilón y empezar a agredir. No es una línea delgada. No es lo mismo contar un chiste o hacer una broma en el que todos disfrutamos, lo entendemos, estamos a gusto y la cosa no pasa a más, a que haya una persona que se sienta mal, haya una persona a la que se le señala, haya una persona por la cual nos estamos riendo y los demás la estamos pasando bien. El tema es que hemos normalizado. Entonces, ¿qué pedimos ante esta pregunta que nos podría llevar un programa completo? Dejemos de normalizar lo que no es normal. Cuando hay una persona que siempre es el foco de atención, cuando hay un grupito de chicos o chicas que siempre son el foco de atención por lo que los demás se ríen, con lo que los demás vacilan, lo que hace el ambiente para el resto del grupo, eso no es correcto. Ahí tenemos que cuestionarnos algo. Si los chicos y las chicas de repente dejan de hablar de esa compañerita, aunque era la del vacilón, ya no la llaman, ya no hay un chat en el que está, ya usted no ve que se habla de esa persona continuamente en el grupo de sus hijos o de sus hijas, deberíamos de entrar a sospechar qué es lo que está sucediendo ahí. Entonces, como normalizamos la chota, la agresión, la humillación, la exposición, porque así es como los chicos hoy viven su vida, así es la vida virtual, ellos son chicos digitales y eso es lo que hacen, estamos perdiendo la posibilidad de entender que hay cosas que no son correctas. Si ustedes vieron esta campaña, hablaba mucho de anglicismos, ¿verdad? Y decía, ¿por qué me están hackeando? O los chicos decían, hacen hate, o ¿por qué me hacen doxeo? O ¿por qué me están hablando del ghosting? Si una persona adulta no entiende eso en una conversación que parece cosa de chicos y chicas, está dejando de ver alertas. Mi hijo participa, ¿está siendo testigo cómplice? ¿Es la víctima o es más bien quien está fomentando y agrediendo a sus compañeros y compañeras sobre pretexto de que así se socializa? Son líneas que se volvieron delgadas porque empezamos a normalizar cosas que no son correctas. Se está trabajando poco, vamos a ver, sin que se malentienda, el tema de que es importante tratar a las personas que sufren bullying, ¿verdad? Pero se está dejando de lado tratar y trabajar sobre la persona agresora. ¿Y cuesta con los papás que realmente acepten que tienen a un hijo agresor? Sí, Lore, lamentablemente es a lo que nos hemos abocado los últimos años de las campañas nacionales, porque enfocarnos en las personas víctimas, estudiantes, es necesario, es oportuno para poder salvar una vida. El tema es que si no entrábamos a trabajar en los testigos y cómplices que creían que por omisión era como, no, ya nada más de reír, yo no lo compartí, pero a mí sí me llegó, pero yo no lo frené. Estas personas son las que sostienen esta dinámica. Un agresor, una agresora, alguien que se envalentona, como dijo don Henry, es correcto, alguien que se siente bien, que socialmente ve que le aceptan, que forma parte, que se engrandece, porque lo que hace es socialmente validado, aunque sea a través del miedo de los otros, de no ser la próxima víctima, va a seguir existiendo. Entonces, nosotros hemos venido poniendo el foco, Lore, y don Henry, usted tiene que saber si su hijo es quien incentiva, genera y protagoniza las acciones en contra de otro compañero o compañera, con el dolor de su alma y con el pensar de que esos no son los valores que usted le ha inculcado en su casa, pero sí se los encontró para sobrevivir en el centro educativo y le han servido. Y sobre todo en trabajar en las personas testigos y cómplices, porque si estos chicos o estas chicas entendieran que el miedo es parte de la dinámica, que estos chicos agresores y estas chicas agresoras las usan para tenerlos a su favor y poder seguir haciendo lo que hacen, si entendieran que ese miedo puede ser canalizado, aun cuando se tiene, negando, siendo intolerantes con estos actos y no participando, esta dinámica dejaría de existir, porque los chicos que agreden y las chicas que agreden no encontrarían apoyo social. Entonces sí, tenemos que trabajar en las personas testigos y cómplices. Cuando ellos entienden que el lado del que deben estar es el de las víctimas, que fue el concepto que introdujimos hace 3 años, que es el cómplice prosocial, o el cómplice solidario por y para y con las personas víctimas, estaríamos desde el otro lado.
Estaríamos hablando de buenas prácticas, de protocolos eficientes y efectivos, de minimización de situaciones de violencia, tanto virtuales como presenciales. Estaríamos hablando de otro contexto como el que se habla en Finlandia y en otros países que no son, pues, nuestra coyuntura. Doctora, un oyente nos escribe y dice, y voy a leerlo porque me llama la atención y un criterio suyo, que es el profesional. Dice, el problema es del mismo Ministerio de Educación, porque en mis años no dejaban andar con el pelo largo a los hombres y ahora sí, hasta con tatuajes y piercing. Como el ministro usa pelo largo, no se puede reclamar. O sea, no tiene nada que ver que el ministro tenga el pelo largo o corto, si no hay una política en ese sentido. Esto se lo agrego yo, pero digo, sí puede haber una interpretación de que como dejamos a los muchachos a la libre, que hagan lo que quieran y que se vistan como quieran, influye mucho en el comportamiento de ellos en la clase. No, porque ahí estaríamos hablando del respeto a la persona. Estamos hablando de que somos un país de derecho y de derechos humanos. Todos y todas, desde que nacemos en este país, somos sujetos de derecho. Entonces hay que respetar el ser y lo que somos y cómo nos expresamos. Sin embargo, sí le voy a dar la razón en términos del ejemplo que tienen las autoridades, sobre todo en un ministerio tan importante como este, y lo vimos hace poco, cuando la máxima jerarca sale de su puesto y en un meeting, entre comillas, ¿verdad?, cuando ya se postula para otras cosas fuera del ministerio, se le pregunta que por qué no había entregado la ruta de la educación. Y fuimos bien críticos las personas profesionales en psicología y yo particularmente en una expresión que hicimos a nivel nacional, donde decimos lo siguiente, y lo sigo sosteniendo hasta el día de hoy, por eso ahí sí me coloco en la postura de la persona oyente. Cuando tenemos una persona en un nivel de autoridad, sobre todo el Ministerio de Educación, a la que le preguntan por qué nunca dijo la ruta de la educación, y esta persona, con la autoridad que le embiste hasta ese día también, dice, porque si yo la hubiera presentado, me la despedazan y no la presenté porque no me